¿Alguna vez te contaron una historia tan redonda que parecía diseñada para que no hicieras preguntas? Cronologías perfectas, héroes impecables, causas y efectos que encajan como piezas de Lego. El problema es que el pasado real no es un puzzle de juguete. Es un rompecabezas con fichas perdidas, piezas de otro juego y huecos que nadie sabe si se llenan o se aceptan. Hoy te traigo 15 misterios del pasado que la ciencia aún no puede explicar del todo. Algunos son puertas entreabiertas, otros son muros con grafitis en idiomas que no entendemos, y todos tienen algo en común. Cuando crees tener la respuesta, aparece otra pregunta. 1. El manuscrito Voynich. Quienes han intentado romper su código aplicaron desde análisis estadísticos de frecuencias hasta redes neuronales, y el resultado suele ser el mismo. Hay patrones, sí, pero no se comportan como ninguna lengua conocida. El volumen de tinta, los trazos seguros y la falta de correcciones sugieren a un autor que sabía exactamente lo que hacía, no a un improvisador. Y eso, paradójicamente, aumenta el enigma. ¿Qué mente dedica tantos años a escribir un libro que nadie, ni siquiera su mecenas, podría leer? El libro que habla un idioma que nadie reconoce. Hace siglos alguien escribió cientos de páginas con letras elegantes, plantas que no existen, diagramas astrales y mujeres bañándose en piscinas verdes. Lo miras y parece un manual de botánica de un mundo paralelo. Criptógrafos, lingüistas y obsesivos con café en vena llevan décadas tratando de descifrarlo. Hay hipótesis para todos los gustos, un cifrado complejo, una lengua artificial, un fraude renacentista demasiado elaborado como para ser broma. Ninguna explicación ha logrado consenso. Lo fascinante es que el libro funciona como espejo. Cada generación proyecta su obsesión, desde las matemáticas hasta los ovnis, y el Voynich se limita a sonreír con tinta. 2. El disco de Festo. Un detalle obsesiona a los especialistas. Fue impreso con sellos, no escrito a mano. Eso implica taller, moldes, cadena de producción. Si existe un disco, debieron existir más. Y no aparecen. Tal vez se rompieron, tal vez siguen enterrados, tal vez era un prototipo que no prosperó. La arqueología no rehúye esa posibilidad incómoda. A veces la historia gira por un carril que no dejó muchos peajes, una espiral de signos que gira desde la Edad del Bronce. Imagina una pieza de arcilla cocida, del tamaño de tu mano, estampada con símbolos en espiral hacia el centro, como si fuera un vinilo prehistórico. Fue hallado en Creta, y desde entonces nadie se pone de acuerdo sobre qué dice, qué idioma usa, o si siquiera es escritura. Algunos ven plegarias, otros un calendario, otros un juego. También está la posibilidad incómoda, que sea un objeto único que no representa nada más allá de sí mismo, lo que haría imposible compararlo con nada. En un mundo que ama los patrones, el disco de Festo nos recuerda que no todo lo que tiene signos es un texto, y no todo texto quiere ser leído por nosotros. 3. Los dodecaedros romanos. En algunos se aprecia desgaste que encaja con el uso manual frecuente, en otros incrustaciones que caben bien con ritual o adorno. Que aparecen sobre todo en regiones del norte sugiere particularidades locales. El problema es que Roma dejó demasiados textos, y ninguno los menciona con claridad. Es la ironía del imperio. Podía registrar impuestos sobre la orina, pero olvidó anotar para qué servía este juguete geométrico. Esas piezas de bronce que no salen en Asterix, 12 caras con agujeros de distintos tamaños, pequeñas esferas en las esquinas y medidas que cambian según el ejemplar. Se han encontrado por media Europa y la función exacta sigue en el limbo. ¿Calibradores para tejer guantes? ¿Instrumentos de medición? ¿Juguetes de sobremesa? ¿Objetos rituales? Hay demostraciones convincentes para varias opciones, pero ninguna evidencia concluyente en inscripciones o textos. A veces el problema es simple. La mayoría de los instrumentos cotidianos no dejan notas explicativas, y quizá, solo quizá, un mismo objeto servía para muchas cosas, según quién lo tuviera en la mano. 4. Las líneas de Nazca.
La clave puede estar en parte en caminar. Muchos geoglifos se recorren como procesiones, con giros previstos que convierten el desierto en escenario. Otros parecen flechas hacia cerros con antiguos adoratorios, y sin embargo quedan líneas que no encajan con ninguna hipótesis, como si fueran la firma de un artista que no quiso ser comprendido, sino obedecido. En el fondo, toda gran obra colectiva necesita un relato. Lo difícil es reconstruirlo sin las voces de quienes lo contaron. Dibujos que solo se entienden desde el cielo, en una época sin aviones. En el desierto peruano, alguien trazó figuras gigantes, colibríes, monos, arañas y kilómetros de líneas rectas que cortan la pampa como bisturís. Sabemos cómo se pudieron hacer técnicamente, quitando la capa oscura de piedras para revelar el suelo claro, pero el porqué sigue abierto. ¿Rituales de agua? ¿Caminos ceremoniales? ¿Observatorio astronómico? Probablemente un poco de todo en distintos momentos. El misterio no es extraterrestre, es humano. ¿Qué necesitas creer para que un grupo de personas invierta tanto trabajo en dibujar en el suelo algo que casi nadie verá? 5. Stonehenge. El traslado de las llamadas piedras azules desde Gales no solo habla de fuerza, habla de acuerdos políticos a larga distancia. Si transportas rocas de cientos de kilómetros es porque mueves también ideas, alianzas, memorias. Tal vez Stonehenge no fue un lugar, sino una red materializada. Lo que hoy vemos es un fotograma detenido de una película demasiado larga. El anillo de piedras que resiste la paciencia de los explicadores, círculo, megalitos, alineaciones solares, la postal más famosa de la prehistoria británica. Hemos estimado dataciones, trazado canteras a cientos de kilómetros y reconstruido rutas posibles para mover los bloques. Aún así, la intención original permanece borrosa. ¿Templo del Sol? ¿Cementerio de élites? ¿Centro de peregrinación? Todo puede ser cierto a la vez en épocas diferentes. Stonehenge se parece a una aplicación que se actualiza por siglos. La versión 1.0 no explica por completo la 4.7. Y esa es la lección. Los monumentos viven más que sus manuales de uso. 6. Göbekli Tepe. La colina fue, además, enterrada intencionalmente después de siglos de uso. ¿Por qué alguien cubriría con toneladas de tierra su propio templo? Hay teorías, cierre ritual, cambio de creencias, necesidad de proteger algo. El acto de tapar es tan significativo como el de construir. Con cada capa de sedimento nos dejan un mensaje que suena así: este capítulo terminó, no lo reescribas. El santuario que apareció milenios antes de lo posible. En una colina de Turquía, pilares en forma de T llevan tallados animales en relieve y escenas que parecen narrativas. Lo sorprendente no es solo la belleza, sino la fecha. Mucho antes de la agricultura consolidada. ¿Cómo una sociedad de cazadores-recolectores organizó trabajo, diseño y energía para levantar algo tan complejo? La hipótesis provocadora es que no fue la agricultura la que permitió los templos, sino que las reuniones rituales grandes empujaron a domesticar plantas para sostenerlas. El misterio es doble. Nos exige reordenar la flecha clásica de progreso y aceptar que el simbolismo vino con hambre de arquitectura. 7. El colapso de la Edad del Bronce. La pista más honesta es la interdependencia. Cuando una red se hace muy eficiente, también se vuelve frágil. Si una ciudad falla, arrastra al proveedor de estaño, que a su vez arrastra al fabricante de bronce, que deja sin armas a un rey, que entonces pierde a sus mercenarios. Lo moderno del desastre es su familiaridad. Hoy podríamos sustituir estaño por microchips, y el relato no cambiaría tanto. Cuando ciudades ardieron al mismo tiempo sin explicación única. Entre el Mediterráneo y Mesopotamia, en un siglo fatal, palacios cayeron, rutas comerciales se cortaron y escrituras desaparecieron. Las tablillas hablan de pueblos del mar, pero nadie sabe si fue un solo grupo, una etiqueta cómoda o muchas crisis encadenadas, terremotos, sequías, rebeliones, cambios de armas. Es una tormenta perfecta histórica. Lo inquietante es que,
Por más modelos que armemos, siempre queda un residuo de azar y descoordinación. No todo colapso tiene villano principal. Algunos son coros desafinados de problemas medianos que juntos hacen ruido de fin del mundo. 8. La civilización del Valle del Indo. Los sellos con animales y figuras humanas podrían ser marcas de propiedad, oraciones o simples etiquetas de aduana. El problema es que duran apenas unas pocas señales por pieza, lo que hace difícil el análisis comparado. Además, los cambios del río y las presiones climáticas ofrecen un telón de fondo que borra pistas. El misterio no radica en que no sabemos nada, sino en que sabemos mucho, pero no lo suficiente para que el rompecabezas cierre. Una ciudadanización sin reyes que dejó un silencio en letras: Harappa, Mohenjo-Daro, calles rectas, alcantarillado impecable, pesos estandarizados, y una escritura breve en sellos que nadie ha podido leer con certeza. Tampoco hay palacios gigantes ni estatuas de emperadores. ¿Cómo se gobernaba un espacio tan ordenado sin megamonarquías visibles? ¿Qué pasó para que esa compleja red urbana se disolviera y diera paso a otra cosa? El Valle del Indo es el antídoto perfecto contra nuestras obsesiones. Demuestra que se puede ser sofisticado sin dejar discursos triunfales y que el silencio documental no es sinónimo de caos. 9. El mecanismo de Anticitera. Las inscripciones laterales parecen manuales de usuario y listas de eventos. Eso indica un mercado, por pequeño que sea. Si había clientes, había talleres. Si había talleres, hubo maestros. Y sin embargo, se hundió un barco y con él una línea entera de conocimiento. A veces la historia se parece a una copia de seguridad que nunca se hizo. Una calculadora celeste que apareció dentro de un naufragio como si fuera ciencia ficción. Ruedas dentadas, inscripciones diminutas y la posibilidad de predecir eclipses girando manivelas. Es un ordenador analógico construido en la antigüedad con una precisión que nos descoloca. Sabemos bastante sobre cómo funcionaba, pero no sabemos cuántos más existieron, quiénes eran sus fabricantes, ni por qué ese conocimiento desapareció por siglos. El misterio no es solo tecnológico, es sociológico. ¿Qué tiene que fallar para que una tradición de artesanía tan compleja se corte de raíz y nadie la copie? 10. La tumba del primer emperador chino. La paciencia aquí es ciencia aplicada. Antes de abrir, los equipos quieren tecnologías que permitan conservar pinturas que se degradarían con el aire, neutralizar compuestos químicos y mapear sin tocar. Es un recordatorio de humildad. No siempre descubrir es levantar una tapa. A veces descubrir es construir primero la herramienta para que el hallazgo no se te muera en las manos. Un palacio subterráneo que no queremos abrir, todavía. Fuera miles de guerreros de terracota con armaduras y caballos. Dentro, según crónicas antiguas y mediciones modernas, ríos artificiales de mercurio y trampas que podrían haber esperado 2 milenios. La sala principal sigue sellada, por una mezcla de respeto, precaución tecnológica y miedo a estropear lo irrepetible. El misterio, por ahora, es prospectivo. ¿Qué hay realmente en esa cámara? Pocas veces el no saber es una decisión tan consciente. La arqueología también sabe frenar cuando cada paso puede destruir la única copia de una historia. 11. Teotihuacán. Bajo algunos templos se han hallado túneles con mercurio líquido y objetos simbólicos, como si la ciudad tuviera un subsuelo ritual que reflejaba el cielo. Eso sugiere un guión sofisticado, pero todavía sin elenco identificado. La ausencia de retratos reales contrasta con otras culturas mesoamericanas. Es posible que el poder se encarnara en instituciones, no en individuos, o quizá los rostros se perdieron con el fuego. La ciudad sin rostro que dominó un valle y dejó más preguntas que respuestas. Pirámide del Sol, pirámide de la Luna, calzada de los muertos. Y sin embargo desconocemos la lengua original, el nombre verdadero de la ciudad y la estructura exacta de su poder. Fue un imán que atrajo poblaciones diversas, una metrópoli planificada que exportó influencia hasta muy lejos. ¿Quién mandaba?
¿Un rey, un consejo, clanes? ¿Por qué cayó? Las respuestas cambian con cada excavación, como si la ciudad se negara a darnos una biografía simple. Teotihuacán es la prueba de que el urbanismo puede sobrevivir a la firma de sus autores. 12. Sanxingdui. Lo asombroso es la rapidez con que nuestros marcos mentales se recalibran. Hace unas décadas, muchos manuales apenas mencionaban el suroeste chino. Hoy debemos reescribir capítulos enteros. Ese es el verdadero misterio que Sanxingdui revela. Lo que creemos sólido en historia depende de lo que decidimos excavar. Y casi siempre hay más por cavar de lo que presupuestamos. Máscaras que parecen de otro planeta, y sin embargo son pura tierra. En Sichuan aparecieron pozos de sacrificio repletos de bronces enormes, ojos almendrados que sobresalen, árboles sagrados metálicos y técnicas que no encajan del todo con los manuales clásicos de China. ¿Una cultura paralela? ¿Un taller regional con lenguaje propio? Los hallazgos recientes abren puertas y cierran certezas. Sanxingdui nos sacude un prejuicio. Lo chino fue mucho más variado de lo que cabía en un solo canon. Y a veces la novedad está a 2 metros bajo tus pies, esperando que alguien decida cavar donde nadie miraba. 13. Rapa Nui y los Moai. La imagen popular de una isla que se autodestruye por derribar todos sus árboles ha sido cuestionada por evidencias de cultivo ingenioso y adaptación. Eso no borra el sufrimiento posterior por enfermedades y esclavitud traída de fuera. El misterio no es una moraleja simplona, es una curva compleja de decisiones, presiones externas y creatividad interna. Los Moai son, quizá, la versión pétrea de esa voluntad. Estatuas de piedra que caminaron, de alguna forma. Decenas de monolitos repartidos por la isla, algunos aún en canteras, otros mirando el mar. Ensayos modernos han mostrado que con cuerdas y coordinación humana es posible hacer caminar una estatua balanceándola, pero quedan misterios logísticos, rutas, tiempos, motivaciones exactas y por qué el proyecto cambió en ciertos momentos. Además, el relato del colapso total de la isla se ha revisado. Hubo resiliencia y contactos, más complejos. Lo que persiste es la pregunta que tanto nos gusta. ¿Qué impulsa a una comunidad pequeña a dedicar generaciones a una obra que no produce comida pero sí identidad? 14. Esferas de piedra en Costa Rica. Otra dificultad es que muchas se movieron en el siglo XX para decorar jardines y oficinas, arrancándolas de su contexto. La ciencia necesita lugar para leer sentido, y cuando se pierde el sitio, el relato se encoge. Aún así, las comunidades locales están recuperando su historia, y eso, a su modo, es también resolver un misterio. Decidir qué significan hoy esas esferas más allá de lo que significaron ayer. Geometría perfecta con propósito difuso. Centenares de esferas monolíticas, algunas del tamaño de un auto pequeño, otras que caben en tus brazos. Muchas se hallaron fuera de su lugar original, otras alineadas en patios o caminos. ¿Marcadores astronómicos? ¿Símbolos de estatus? ¿Una red territorial? Las técnicas para pulirlas y moverlas existen en teoría, pero la razón para tanto esfuerzo se nos escapa entre selvas, saqueos y mudanzas modernas. Lo cierto es que su perfección geométrica sigue recordándonos que la precisión no nació con el láser. 15. Los etruscos. La genética moderna sugiere mezclas y continuidades, pero la lengua sigue sonando extraña entre sus vecinas. El día que aparezca un piedra roseta etrusca, un texto bilingüe largo, podríamos saltar varios casilleros de golpe. Mientras tanto, cada inscripción, cada tumba pintada, es un pez que se escapa y nos salpica con pistas. Entender a los etruscos quizá requiera, más que respuestas, cambiar la pregunta. El pueblo que Roma admiró y heredó, pero cuya lengua sigue susurrando. Etruria dio a Roma ingenieros, ritos y hasta símbolos de poder. Sabemos cómo vivían, comerciaban y enterraban a sus muertos. Pero su idioma es un enigma a medias. Podemos leer inscripciones, pero la lengua está emparentada de maneras que aún se discuten.
Su origen cultural mezcla influencias locales y externas en proporciones debatidas. Es como entender la melodía y perdernos la letra completa. Lo que sí está claro es que las identidades antiguas fueron híbridas antes de que inventáramos la palabra hibridación. Hasta aquí, 15 ventanas abiertas al viento del pasado. Pero este no es un video para coleccionar misterios como estampitas. Es una invitación a amar la pregunta. Porque en cada caso, lo que nos frustra no es solo lo que falta, sino lo que sobra. Interpretaciones, sesgos, lecturas parciales. El pasado no es un archivo muerto, es una conversación en curso, y muchas voces todavía no han hablado o están hablando en frecuencias que apenas empezamos a captar. Hay algo más que nadie te dice cuando te enamoras de un enigma. El misterio no se resuelve como un crucigrama. Se afina. Se ilumina un borde, se apaga otro. Cambian las herramientas, los laboratorios, los permisos de excavación, las preguntas que nos hacemos. Y en ese vaivén, a veces, el mejor descubrimiento es el límite. Saber decir, todavía no. Guardar silencio ante una tumba sellada. Reconocer que una escritura sin bilingüe no cederá por gritos. La paciencia también es método científico, aunque no haga buenos titulares. Entonces, ¿por qué nos fascinan estos vacíos? Porque revelan algo sobre nosotros. Cuando miramos Nazca, pensamos en ritual y poder. Cuando miramos Anticitera, pensamos en conocimiento perdido y miedo a repetir olvidos. Cuando miramos el Voynich, pensamos en lo inalcanzable y proyectamos nuestras ganas de que haya una llave maestra para todo. El misterio habla del misterio que somos. Explica menos el pasado que nuestra necesidad de explicarlo. Y una última cosa, la más práctica. La próxima vez que alguien te venda una respuesta única y brillante para uno de estos temas, mira la letra chica. ¿Qué evidencia omite? ¿Qué fechas ajusta a martillazos? ¿Qué alternativas descarta sin probar? Ama la duda, pero no la uses como excusa para creer cualquier cosa. Entre el todo es cierto y el nada es posible, hay un camino estrecho llamado pensamiento crítico. Es menos sexy que una conspiración, pero te permite dormir tranquilo. Si llegaste hasta aquí, te propongo un pacto. Cuidemos los misterios. No para guardarlos en cajas de vidrio, sino para hacerles preguntas mejores. Tal vez mañana una nueva técnica de imagen revele corredores ocultos, quizá una tabla olvidada en un depósito cierre un caso abierto hace siglos. O quizá no, y lo único que ganemos sea una mejor manera de formular la pregunta. También vale. Porque entender por qué no entendemos ya es entender un poco más. Piensa en esto. Cada misterio es también un espejo del presente. Las preguntas que hacemos hoy no son las mismas que hacían los arqueólogos de hace un siglo, y las respuestas que encontramos dependen de nuestras herramientas, pero también de nuestros miedos y deseos. Cuando un hallazgo contradice un relato cómodo, el primer instinto no es estudiarlo, es negarlo. Por eso necesitamos comunidades curiosas, dispuestas a cambiar de idea con la misma elegancia con la que cambian de hipótesis. Cuéntame en los comentarios cuál de estos misterios te tiene pensando y qué explicación te gustaría que fuera verdad. Aunque sospeches que no lo es. Si conoces otro que debería estar en la lista, déjalo escrito. Tenemos muchos futuros videos por delante. Y recuerda, el pasado no es un museo silencioso, es una ciudad con obras en construcción. Si no escuchas el martillo, es que te apagaron el sonido.